Amigos, buenos días. Estamos dando inicio a este programa que les había anunciado que iba a ser a corazón abierto, sanando heridas del pasado. Es un programa que nace no con la finalidad de hacerlo comercial, no con la finalidad de obtener publicidad. Es una idea que nace porque en mi programa agrícola he entrevistado más de 800 personajes y ahora quiero entrevistar también personas. Por eso nace este programa. Hay mucha gente que he conocido en el lapso de mi vida y considero y creo que considero que debería también estar por aquí y conozcamos un poco su experiencia y su filosofía de vida. Está con nosotros José Antonio Mazacón. Él es un ingeniero electrónico. Él es un amigo de toda la vida desde que llegué de Colombia hace más de 35 años y quien considero que ha llevado una vida ejemplar y por eso lo he querido y que sea el primer entrevistado aquí el día de hoy. José, buenos días y bienvenido al programa. Muchas gracias Jorge por esta invitación y por este espacio, por esta oportunidad de poder estar aquí en este programa que inicias. Muchas gracias. Mira, he visto muchos podcasts, he visto muchos programas y me han parecido interesantes. Hablar un poquito de quién eres, de cómo has venido creciendo, de los obstáculos que ha tenido la vida, porque a veces la gente piensa que nuestra vida es fácil y no es así. Con cuánto nos ha costado llegar, los obstáculos que hemos encontrado, nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Para la gente que no te conoce, bueno, estamos en la ciudad de Babahoyo. Cuéntanos un poquito, ¿quién es, no el profesional, quién es José Antonio Mazacón? Bueno, José Antonio Mazacón, un hombre que ha pasado por muchas cosas en la vida, como todos nosotros, situaciones que nos han ido formando, que nos han ido haciendo crecer, que nos han ido moldeando hasta llegar a ser la persona que hoy somos. Eh, un hombre que trata de dar lo mejor de sí, que trata de ser un ciudadano ejemplar, un padre ejemplar, un amigo ejemplar, un esposo ejemplar en todos los aspectos. Básicamente eso, un hombre que ha, ha realizado un trabajo, una trayectoria, un nombre, una carrera profesional también aquí en Babahoyo, con lo que tuve la oportunidad de estudiar, la carrera que tuve la oportunidad de estudiar, la ingeniería electrónica. Y con eso hoy eh, sostengo a mi familia, con eso hoy he forjado un nombre, una trayectoria y más que todo eso es lo que me permite como hombre realizarme, ¿no? Porque creo que uno como hombre, eh, más allá de la profesión en la que pueda estar, uno se siente realizado cuando puede hacer lo que le gusta, hacer lo que ama. Yo recuerdo que desde antes de salir de la escuela yo ya sabía que quería estudiar electrónica, me gustaba mucho, traveseaba mucho, dañaba mucho los juguetes que venían con motores, con cosas eléctricas y yo las convertía, las adaptaba, las transformaba. Y entonces yo desde el principio supe que esa iba a ser la rama que quería seguir y en eso me preparé, en eso me formé, en eso y todavía sigo estudiando, preparándome, porque todo evoluciona, todo cambia y a ese ritmo tenemos que ir también nosotros. Perfecto. Este programa no tiene guión, a diferencia de Mi Rancho, no tiene temas. Hablamos de lo que vaya saliendo y lo que nazca. Cuéntanos un poquito cómo fue tus inicios, cómo fue tu infancia, cómo fueron tus padres, cómo fueron tus hermanos. Yo conozco mucho de esa vida y por eso te he escogido que sea la primera persona que esté aquí. Pero cuéntanos un poquito qué tal fue tu infancia, cómo la viviste, cómo fue tu relación con tu familia. Bueno, en mi infancia, no voy a decir que fue una infancia 100% feliz, porque creo que primero eso no es una realidad en nuestros países, ¿no? En nuestra Latinoamérica. Una infancia 100% feliz, no. Pero sí fue una infancia que, gracias a Dios, no tuvo carencias mayores en el aspecto del techo, del alimento, el estudio, todo eso tuvimos.
Pero en el aspecto familiar, también una familia como todas las familias, ¿no? Con sus diferentes problemas, con sus diferentes situaciones que a uno como niño lo afectan y luego cuando vamos creciendo también ya dentro de la juventud también nos llegan a afectar. Mi niñez rodeada de muchos amigos, allí fue donde nos conocimos, cuando jugábamos en esas calles, antes en Bahoyo las calles, antes de estar encementadas o asfaltadas, eran de tierra y esas eran nuestras canchas de fútbol, de indoor, de vóley, de lo que fuera, todo lo que nos divirtiera, esa era nuestro espacio, nuestra cancha. Y eso para nosotros fue vivir experiencias, aprendizajes, crecer, porque en medio de la calle se aprende, andando en la calle se aprende. Eran otros tiempos también, ¿cierto? Eran tiempos en los que podíamos salir libremente. Yo recuerdo cuando jugábamos en el barrio, tranquilamente nosotros nos íbamos 4 o 5 cuadras a la redonda jugando al escondido, jugando a cualquier cosa. Cosas que para ahora, para nuestros niños, uno pensaría 2 veces antes de poder dejarlos a esa libertad, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros fueron otros tiempos y fueron momentos en los que sí, yo considero que dentro de todo lo que cabe, sí, tuve una niñez bastante buena, sí. ¿Cómo era la relación con tus papás? Porque tu papá docente, tu mamá también docente, pasaban poco tiempo en la casa porque se dedicaban mucho a trabajar. Hay otras familias que han tenido siempre su mamá, pero yo tuve siempre a mi mamá a mi lado y eso fue muy importante. ¿Cómo fue tu relación con tus padres? Sí, bueno, es verdad lo que dices. Tú nos conoces desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Mis padres fueron docentes toda la vida, entonces a ellos no los veías casi en la casa, más que los sábados y domingos, pero el resto del tiempo casi no estaban en casa, pero considero que la unidad que teníamos era tal que sí nos permitía poder compartir tiempos bonitos. No eran muchos, es verdad, pero sí hubieron tiempos bonitos de unidad, de compartir. Eh, sí tengo en mi mente memorias de mi papá llevándonos a una cancha a jugar, aunque él no sabía jugar ni indoor ni básquet, pero él me llevaba a las canchas de básquet de la universidad y yo jugaba. Sí, y de ahí la relación bastante respetuosa, más que todo hacia mis padres. Yo siempre he considerado, más que todo ahora que soy padre, he podido ver de una manera ya real y ser infinitamente agradecido con mis padres por todo el esfuerzo y el sacrificio que ellos hicieron por darnos a nuestros hermanos, somos 4 hermanos, a darnos a mis hermanos y a mí los estudios, darnos un nivel de vida sin carencias, tratar en todo lo posible de darnos un crecimiento emocional sano. eh, ellos trataron por todos los medios de sostener el hogar aún en medio de las crisis que puede tener todo hogar, tratar de sostenerlos porque entendían que sus hijos merecían y necesitaban un espacio sano emocionalmente para crecer, ¿no? Para poder desarrollar su pleno potencial. Y entonces creo que ellos hicieron ese esfuerzo y nosotros como hijos lo pudimos ver, y lo pudimos recibir y percibir. Y eso creo que es algo bueno. Pero sí es verdad lo que tú dices, en casa casi, en horarios laborales casi no estaban papá y mamá. Pero siempre sentimos que allí estaban ellos porque el mismo respeto que uno tiene a sus padres hace que aunque estén o no estén, siempre nos comportáramos como si estuvieran. Y yo en tu caso sí veía eso admirable. Tu mami siempre estaba en casa y eso daba como un, nos hacía ver un calor de hogar ahí. Y eso es bonito también. Eso yo siempre admiré en tu familia, que tu mami siempre en casa, me acuerdo esos maíz tostados que siempre tenía o las arepas que siempre tenía ahí encima de la mesa y algo nos tocaba a nosotros por andar por allí. Así es. Bonitos tiempos, sí. Y me acuerdo cuando de que no estaban tus papás en la casa, nos permitía
ese era el centro de encuentro donde nos encontrábamos siempre allí, o abajo donde había un sillón viejo, ahí nos sentábamos. Y ahí tuvimos nuestras primeras enamoradas y llamábamos por teléfono, antes era el teléfono convencional, y esas cuentas enormes que llegaban a tus papás y no sabían por dónde era, y era que llamaba Toño, llamaba Jorge, llamaba el gato, llamaba a todas las enamoradas desde ahí, porque era un lugar donde podíamos estar un poco solos y podíamos hacer esas travesuras. Y al mismo tiempo que tú hablas de tu papá, dice, mi papá no sabía jugar y nos llevaba a la cancha, pero tu papá tocaba la guitarra, yo me acuerdo. Sí, Tocaba la guitarra, se ponía a entonar ahí. Y de ahí nació de pronto el amor por ustedes con la música. José Lo es un gran músico, es bajista, tecladista, guitarrista, cantante más o menos. Su hermano Fabián es un guitarrista, tal vez uno de los mejores guitarristas que yo he visto aquí en el Ecuador, muy bueno, que actualmente tiene una academia de música. Y yo creo que esa vena artística de tu papá, porque entonaba pasillos, me acuerdo claro. ahí, ustedes fueron haciendo eso y esa juventud que tuvimos, que no eran los juegos, el Nintendo y esas cosas, sino más bien era reunirnos a ver qué hacíamos. Y de ahí nace, me voy a saltar un poquito, de ahí nace con mi hermano gemelo Antonio, viendo qué hacemos por la vida, cómo nos ganamos algo de plata. Escuchábamos que ellos tocaban por allá guitarra, piano, tenía un amigo, tocaba batería en una mesa, y bueno, nosotros nos quedaba más que Toño tratar de tocar guitarra y yo tratar de cantar para hacer un grupo, y ese grupo nos unió y nos consolidó más, pero no me voy a saltar esa etapa. Bueno, esa es un poco de tu etapa de inicio, de la escuela, la etapa del colegio, que también compartimos mucho, incluso entramos a un grupo juvenil católico en ese tiempo, que tuvimos la oportunidad de viajar a Quito, a Santa Elena, Salinas, y bueno, ¿qué tal fue esa etapa de ese grupo católico, de ese grupo donde estuvimos, compartimos y aprendimos un poco más de Dios también? Claro, siempre yo reconozco que siempre fuimos, todo el grupo que formamos, ese grupo de amigos entrañables como hermanos, siempre fuimos muy de la fe, ¿verdad? Fuimos de fe, de hecho somos de fe, de creer en Dios y de tratar de alguna manera servirlo también, ¿no? De dar el servicio. Fueron tiempos muy bonitos de todo, porque fue tiempos de compartir, de hacer amistades, de aprender también más acerca de la fe, ¿no? Y fueron tiempos que nos enseñaron mucho. Más que todo como grupo musical que éramos, siempre tuvimos esa, esa misión también de cantarle a Dios, de cantar, hacer canciones para agradarle a Dios. Y todo eso creo que nos unió mucho más. Fueron tiempos de mucha diversión, sí que nos divertimos, la pasamos bien, pero siempre también centrados en lo que éramos, en lo que teníamos, en lo que queríamos alcanzar. Entonces fue tiempos bonitos, divertidos. Yo creo que tuvimos esa, digámoslo así, esa suerte de no tener todavía el internet como está ahora desarrollado, ¿no? Las redes sociales que tanto abren puertas, tanto para cosas buenas como para cosas malas, pero nosotros vivimos en los tiempos en los que no habían redes sociales, las llamadas por teléfono eran lo único que podíamos tener, las cartas que escribíamos y las mandábamos por Servientrega o por Correos del Ecuador, y que después era el esperar la respuesta, esos tiempos bonitos tiempos. Esas cartas, me acuerdo, fueron de muy esperanzadoras para muchos. Uno escribía y esperar que te respondieran después de 15 días, aunque hablabas con la persona por teléfono casi a diario, pero esperar la respuesta de esa carta era muy bonito, eran tiempos bonitos. Creo que son tiempos que ahora la juventud los ha perdido, ya no tiene acceso a ellos por el tema de que ahora tiene muchas redes sociales, tiene teléfono, tiene el WhatsApp, tiene tantas cosas que yo digo distraen de las cosas bonitas, ¿no? A veces pueden llegarse a perder las cosas bonitas que nosotros, gracias a Dios, sí vivimos. Las cartas que mandábamos a nuestras enamoradas en Santa Elena y nos regresaban. Y al mismo tiempo tú dijiste, sí, cantábamos para Dios. Tuvimos la oportunidad de estar en grupos juveniles, cantar en la iglesia. Podríamos irnos de fiesta toda la noche, tomarnos un trago como cualquier joven, bailar hasta la 1 o 2 de la mañana, pero a las 10 de la mañana estábamos cantando en la iglesia.
Y eso lo hicimos durante muchísimos años, donde mi mamá participaba también en la iglesia, mi hermana, y fueron tiempos muy bonitos. A veces íbamos mal anochados, pero ahí cantábamos, y eso fue otra etapa de las que vivimos. Si me acuerdo, otra etapa ya fue la etapa de la universidad. La universidad ya nos empezamos a separar. José Luis se fue a Guayaquil, mi persona se quedó aquí, Fabián se quedó aquí, Toño se fue a Guayaquil. Nos separamos un poco y eso nos distanció hasta cierto tiempo, pero los sábados nos volvíamos a unir para jugar fútbol o lo que sea. Pero después ya nos separamos por un tiempo. Después, si bien es cierto, estábamos en una iglesia, ya ustedes tomaron otro rumbo también y ahí nos separamos yo creo que unos 8 o 10 años más o menos. Sí, más o menos con casi 10 años que estuvimos distanciados, no por conflictos, enemistades o peleas o diferencias de opinión, no. Más que todo creo que es porque cada uno empezó a hacer su vida, ¿no? Ya los unos se casaron, tuvieron hijos, nosotros tomamos otro camino en la fe, pero esos tiempos ya dejamos de vernos, dejamos de compartir más cercanamente, pero creo que también todo ayuda, creo, a crecer, porque también nos ayudó a conocer otras personas, conocer otro mundo, conocer otras amistades, desarrollar nuestra vida en las áreas en las que ahora nos desenvolvemos. Cada uno, durante ese tiempo, creo que cada uno llegó a desarrollarse ya como persona, como profesional, dentro de su hogar también. Y creo que todos los tiempos nos enseñan algo, todas las épocas, todas las etapas de nuestra vida nos enseñan algo y eso nos permitió, creo, aprender esa parte. Y siempre ha habido ese respeto. Ahora, pues José lo es pastor de una iglesia, yo soy católico, otros también siguen del grupo, son católicos, otros siguen con la iglesia, con José lo. Pero a pesar de pronto esa diferencia de creencia, sabemos que hay un solo Dios y todos vamos para allá. Sin embargo, eso tampoco nos ha separado y nos ha permitido compartir. Incluso todavía nos reunimos por mi cumpleaños, nos reunimos en diciembre. Si es que el que toma se toma un trago, pues los otros están con cola o con agua, pero estamos conversando de esas anécdotas que estamos hablando el día de hoy. ¿Qué tal fue tu cambio? ¿Cuándo te diste cuenta tú que tenías esa vocación para ser pastor? Ya no para ser un feligrés, como se dice, sino para ser un pastor y para liderar una iglesia, como lo hace el día de hoy. Bueno, buena pregunta. Mira, yo tengo casi 25 años siguiendo la fe cristiana evangélica, ¿no? Durante todo ese tiempo siempre estuve involucrado en el liderazgo en la iglesia, siempre estuve involucrado en la formación, siempre estuve en una constante búsqueda de Dios, más profundamente que lo que ya conocíamos, ¿no? Entonces, eso me da la oportunidad luego, para cuando yo ya me caso con la que es mi esposa, nos casamos y teníamos una célula que en ese tiempo se llamaban células, las reuniones familiares en las casas. Teníamos esa célula y luego un día, casi 3 años después, mi pastor general me plantea el abrir una sede aquí en Babahoyo. Nosotros asistíamos a una iglesia en Guayaquil. Me plantea abrir una sede aquí en Babahoyo y que quede yo a cargo de ella. El desafío es grande, el desafío asusta al principio, el desafío es tremendo porque uno dice, pero ¿y cómo yo? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo yo? Que Dios me mira para poderme asignar algo así de grande. Y así no te podría decir cuáles fueron las cosas que vinieron a mi mente en ese momento. Lo único que puedo recordar más claramente es el, el decirme a mí mismo, bueno, con este llamado, esta encomienda que Dios me está haciendo, tengo que volverme una persona que busque más todavía de Dios. O sea, llegar a una búsqueda mayor, llegar a una preparación mayor, y eso es lo que he venido haciendo hasta ahora, preparándome, formándome, más que todo. La preparación en el pastorado no es tanto cuánto estudias o cuánto aprendes de un libro o cuánto aprendes de la teoría. La preparación en el pastorado más es cuánto eres capaz de resistir haciendo la voluntad de Dios en medio de un mundo
que por todos lados te empuja a que hagas lo contrario, lo que ofende a Dios. Entonces, en ese sentido ha sido más mi batalla, porque como todos tenemos luchas y batallas como seres humanos que somos, los cristianos, los pastores, así sea el feligrés más pequeño, más débil en la fe, por así decirlo, hasta el pastor más ungido del mundo, siempre tenemos esas luchas, batallas internas, situaciones que tenemos que confrontar delante de Dios, contra nosotros mismos, y que esta es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces creo que mi mayor batalla, por así decirlo, ha sido esa, poderme sostener en la fe con la encomienda que Dios me ha dado. ¿Y qué tan difícil hoy en día es ser pastor? Porque tiene que ser el espejo de la gente que te sigue, tiene que ser el ejemplo de la gente que te sigue. Sí. ¿Qué opinaron tus papás? Yo sé que tu papá es muy católico. ¿Qué opinaron tus papás cuando tomaste esta decisión? ¿Qué pensó tu mamá? ¿Qué dijo tu familia? Bueno, creo que en ellos primero contentos, ¿no? Mi mamá contenta, mi papá también. De hecho, ellos siempre nos acompañan aquí en la iglesia cuando hacemos eventos especiales. Y creo que más allá de sentirse ellos contentos, ¿no? Yo creo que como padre uno siempre va a querer que sus hijos hagan algo que los lleve a trascender. Entonces creo que por ese lado ellos están contentos, valoran mucho lo que Dios me ha encomendado, lo respetan mucho, porque como tú dices, es verdad que mi papá es católico, sin embargo, él respeta y valora mucho lo que nosotros hacemos acá, el trabajo que tenemos aquí en la iglesia. Sin embargo, yo digo, obviamente, todo padre tal vez siempre quiere ver que sus hijos tengan un futuro diferente, ¿no? Porque te digo, la iglesia, para nosotros el pastorado no es en sí, por decirte, un trabajo, una fuente de ingreso, algo de lo que nosotros vivimos, ¿no? Porque ese sí es tal vez el temor que mucha gente tiene para acercarse a un pastorado. El que todo el mundo te puede tildar que sí, que los pastores se enriquecen con la fe, que los pastores son esto, que los pastores... Pero en realidad un pastorado sano no es así. Un pastorado sano, de hecho, yo como soy pastor de una iglesia, sí, pero trabajo también en mi profesión y además el pastorado para mí es esa milla extra que tengo que hacer como creyente, como hijo de Dios. Esa más bien es la meta. Ellos creo que sintieron alegría, no tristeza, porque sabían también lo que ellos habían sembrado en mí, ¿no? O sea, siempre mi papá nos enseñó con el ejemplo, la honradez, la honestidad, el ganar las cosas con el esfuerzo, con el sacrificio, por tus propios méritos, y no porque alguien te los dé, te los regale. Entonces, desde allí, cuando me ofrecieron el pastorado, yo siempre lo vi como la oportunidad de servir y no la oportunidad para enriquecerse. Sí hay lamentablemente muchos malos ejemplos de personas que se han enriquecido por medio de la fe, por medio de las iglesias, pero ya esos también tendrán que dar cuenta ellos a Dios, ¿no? Entonces, eso más o menos es la experiencia. Ahí hay dos ejemplos de papá, porque uno como papá, ahora que somos papás, yo tengo 4 hijos, tú tienes 3, ¿verdad? Dos hijos. Uno acompañar a sus hijos en cualquier decisión que tomen, esté o no esté de acuerdo, pero siempre en cualquier cosa que hagas trata de ser lo mejor, hacerlo mejor, aunque yo no esté de acuerdo, pero te apoyo. Y eso es uno de los ejemplos. Otro, ¿cómo lidias tú con eso? Porque aquí no estamos acostumbrados, nuestra sociedad no está acostumbrada a que venimos del mismo lugar y que tú seas un pastor cuando yo te he conocido toda tu vida. De pronto tú eres una persona ejemplar y por eso te traigo aquí. Pero hay otros pastores que no, otras personas que no, sacerdotes también, que han tenido una vida de fiesta, de exagerar en algunas cosas y de repente toman la decisión, como has tomado sobre, porque incluso en nosotros, en nuestra círculo, siempre te molestamos. Nosotros decimos, yo ya tengo 3 sillas, un micrófono y ya puedo ser pastor.
y siempre viene esas molestias de amigo, pero que tú sabes que es la joda del Sí, día. sí, sí lo sé. Pero cómo llevas un poco eso de gente que te ha conocido toda tu vida y de repente, José, pues con el tiempo es pastor. Bueno, más que todo creo que es el tratar de ser la misma persona siempre, ¿no? Porque creo que el conflicto sería si, por decir que soy pastor, llevo una vida delante de los que me ven, delante de los que de los que me están conociendo, y llevo otra vida con los que ya me conocen de muchos años atrás. Creo que siempre me muestro tal como soy, y ustedes han podido ver mis errores, han podido conocerlos, que los mismos, tal vez muchos de los errores que tuve en mi juventud, tal vez los cometo ahora, pero asimismo también ven cómo, cómo siempre trato de avanzar, ¿no? De crecer, de seguir, de salir adelante, y más que todo reconociendo que tengo que ser ejemplo, más que todo eso. No es para mí una carga, aunque sí es difícil, pero por eso digo el Señor, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y creo que esa cruz que tomamos la hacemos más que todo por amor, amor a nuestros hijos, porque mi primera motivación para, para ser obediente más que todo a lo que dice Dios en su palabra, son mis hijos, poderle dar yo el ejemplo de cómo se comporta un hombre en todos los aspectos de la vida, un hombre de Dios, y ser para ellos un ejemplo, ser para mi familia un ejemplo, ser para mi sociedad un ejemplo, para mis colegas, mis compañeros de trabajo, ser un ejemplo en todos los aspectos. Ya le digo, no es fácil, toma su batalla, pero creo que eso es parte de la vida del hombre de fe. Eso te iba a Sí. decir. ¿Qué tan difícil es eso? Porque si bien es cierto, y lo digo públicamente, eres una persona intachable desde que yo te conozco hace 35 años, no te he conocido algo en la cual yo te pueda señalar y decir, tú eras así o así, has sido exactamente la misma persona durante todo este tiempo, pero qué tan difícil es lidiar con eso que ustedes le dicen el mundo, con el trago, con las mujeres, con las tentaciones, con los malos amigos, con las caídas que uno tiene de pronto económicas, que de pronto dice, pero Dios mío, o sea, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué tan difícil es lidiar con eso que ya no está en tu alcance ni está en tus manos? Claro, te comprendo. Mira, es bastante difícil. Es difícil porque estamos aquí viviendo esta vida natural, ¿no? Vivimos en la carne, vivimos en un cuerpo que tiene necesidades, que tiene carencias también, un cuerpo que para poder estar sano necesita alimentarse bien, y tenemos un alma que así mismo para poder estar sana necesita también alimentarse bien, y nos alimentamos de emociones sanas, de conocimiento y todo eso. Entonces, el poder lidiar con esa batalla diaria, porque es una batalla que a diario nos enfrentamos. Yo tengo tal vez mayores batallas que las que tú puedas tener en tu vida diaria, de cómo lidias con ser un buen hombre, un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, en medio de una sociedad que te empuja a que seas totalmente lo contrario. Es una batalla, y eso es levantarse todos los días a pelearla. Y porque tenemos debilidades, tal vez, y así como tú dices, tal vez nunca has visto en mí una cosa reprochable, pero no es porque no las tenga, sino simplemente porque me ha tocado aprender a enfrentarlas, a ponerlas delante de Dios, decirle a Dios más que todo, porque ya uno sabe que en sus fuerzas no puede. ¿Cuántas veces por hacer las cosas en nuestras fuerzas no nos equivocamos, caímos? Es verdad que nos levantamos de nuevo, sí, pero vivir de caer en caer, y más que todo en las mismas situaciones, no es sabio. Entonces, creo que aprendemos de las experiencias muchas veces, pero también tenemos que preverlas. Entonces yo creo que cómo lidiar con los conflictos que tengo, a muchos de los conflictos no les presto atención. A muchos yo entiendo que no me vencen, por decirte un ejemplo. A mí el alcohol, si es bien es cierto que cuando éramos muchachos tomábamos, pero nunca llegamos a ser dependientes del alcohol. Así que para mí el dejar el alcohol no fue una batalla, no fue una batalla para nada. Un día dije, no voy a tomar porque el tomar alcohol como lo hacíamos ofende a Dios, y no lo hago.
Bailar tampoco fue para mí una batalla, así que dejar de Tenía los bailar, pies izquierdos. dejar la fiesta, dejarla eso, para mí no fue una batalla en realidad. Entonces, por ese aspecto, tampoco fui una persona que me gustaba andar con una, andar con otra, así, tampoco fui así. Entonces, tampoco fue para mí una batalla eso. Hay muchas cosas que no representaron para mí una batalla. Las batallas más fuertes que tal vez sí estuve fue en la confianza hacia mí mismo, en el creer que, que Dios me había llamado para algo más grande, en creer que en realidad tengo el potencial para hacer algo más que lo que todo el mundo dice que puedo llegar a hacer. Esas creo que han sido las batallas más grandes de las que puedo contarte. Y esas son las que, con las que lidio a diario, porque si es verdad, tú ves, por ejemplo, en mi caso como pastor, tú ves iglesias, mega iglesias, y la tuya no está tan grande a ese nivel. Entonces, esas batallas son, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Será que Dios sí me llamó? ¿Yo me hice el llamado? Tantas cosas que esas sí son las batallas con las que lidio a diario. Y de ahí el resto no, yo sé que cuando ustedes me molestan en, en el grupo de WhatsApp lo hacen en broma, yo lo sé. Por eso yo les digo, ya pues, ya tienes 3 meses ahí en un parlante, ponte a pastor. Que yo sé que cuando si Dios te escucha y te pone en realidad, te asigna en realidad el ser pastor, ahí vas a aprender lo que es eh, llevar una vida de sacrificios, de coger tu cruz todos los días y seguir a Cristo. Y, Eso es. y es algo con lo que no se puede jugar. Sí, Qué importante también tener una buena esposa, unos hijos, porque José lo está en su iglesia también con su esposa que participa, su hermana, su hermano, y sus hijos, el uno toca bajo, se mueve un poquito más que José lo con el bajo, y tu otro hijo también está en la iglesia. Qué importancia ese apoyo de la familia, porque hay muchos pastores que yo he visto, pero están solos, no tienen la pareja al lado, los hijos no los acompañan, y es un poco más difícil porque no compaginan las vidas ahí. claro, exactamente. Es que lo fundamental es la familia, el apoyo de la familia. Yo creo que si en algún momento mi esposa me hubiera dicho, no, no te metas en eso, yo no podría haberlo hecho. No tanto porque te digan qué hacer o qué no hacer, sino que, como tú dices, el apoyo, ese apoyo que está ahí más que todo en animarte, porque también como pastores a veces pasamos tiempos en los que no queremos ir a la iglesia y como cristianos también antes de ser pastor soy cristiano, soy creyente, amo a Dios, pero aún así hay días que también no quiero venir a la iglesia, hay días que tengo tantos conflictos internos, tantas cosas por dentro que tampoco quisiera salir de mi casa, pero sin embargo ahí está el apoyo de mi esposa, ahí veo a mis hijos que están también ya involucrados, el mayor más que todo involucrado en el servicio. Entonces digo, no, tengo que hacerlo porque ellos vienen detrás de mí, ellos son el legado que voy a dejar al mundo, así que tengo que ser ejemplo. Y eso es lo que me levanta, eso es lo que me motiva también a seguir, pero sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible. Sí, yo digo, si mi esposa me hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo en que tú tomes eso, aunque lo hubiera hecho, no hubiera tenido ningún tipo de resultados. Creo que ya me hubiera retirado de eso. Porque sí, el apoyo es vital el apoyo de la familia, que estén de acuerdo. Acordémonos que el momento en que formamos un hogar, nos volvemos uno solo, es una unidad. Si una persona del hogar está hablando para un lado y el resto para otro, ahí hay división y eso se rompe. Entonces, gracias a Dios, con mi esposa, mis hijos, estamos aquí en la iglesia, estamos trabajando por el mismo fin. Sí. Ahora, yo también quiero aclarar aquí en el programa que yo no soy ni ejemplo, ni mucho menos a seguir. Me gustó hacer este tipo de entrevista, este programa, porque hay perfiles como el de José, lo que no lo puedo llevar a mi programa agrícola, porque de agricultura puede ser que no sepan nada, pero hay perfiles que yo creo que debe conocer más la gente. Yo tengo una capacidad que Dios me ha dado de que tengo esta facilidad para hacer las entrevistas, de sacar información. He entrevistado a mucha gente muy famosa de muchas partes del mundo y de sacar información que incluso ellos me dicen, oye, lo que dije en tu programa no lo he dicho en ninguna otra parte, hablé de mi papá, hablé de tal cosa. Yo creo que un programa de este tipo aporta bastante a la sociedad.
que conozcan que no somos seres perfectos, no yo, sino la persona que estoy entrevistando, que ha tenido sus caídas, que ha tenido sus triunfos también. La importancia de la unión familiar a veces no lo entendemos, pero yo creo que esa es una de las bases del éxito. Si yo te pregunto, ¿qué ha sido lo más difícil? No, no en tu carrera como pastor, en tu vida hasta el día de hoy. ¿Qué ha sido esa caída que tú pensaste que no te podías levantar? Ya. Creo que, creo que fue el periodo de transición entre que salí de una iglesia y pasé a otra. Ese periodo, porque estuve más de 13, casi 14 años en una iglesia. Por diferentes circunstancias tuve que salir de allí y empezar todo de cero, empezar de nuevo desde cero. Esos fueron los tiempos creo que más difíciles eh, porque me quedé sin amigos, me quedé sin la rutina que tenía a diario, me quedé sin todas las cosas que hacía. O sea, es como que te quedas de repente en la calle, en cero, y te toca empezar de nuevo. Te reinicias. Y es como que te reinicias, ¿sí? Pero ya te reinicias cuando ya tienes toda una vida encima, cuando ya tienes una profesión, cuando ya tienes que empezar a formar tu, tu potencial, a desarrollar tu potencial. Entonces me quedé, creo que fue uno de los tiempos más difíciles así, porque a eso se unió una crisis económica tremenda en mi vida, una quiebra tremenda, también en ese tiempo se unió. Eh, Básicamente creo que fue eso, esos fueron los tiempos y los peleé solo, los luché solo porque incluso ni siquiera en ese tiempo no tenía a mi pareja, no estaba casado, no tenía a mi esposa, estaba solo, me quedé solo. Eso creo que fueron los tiempos más conflictivos, más difíciles de toda mi vida, porque en la niñez, como te comenté hace un rato, no recuerdo un momento así de difícil, de duro. En la adolescencia, los mismos problemas que todos tenemos siempre, las mismas situaciones que debemos vencer siempre. Pero, sin embargo, estábamos allí, tenía mis amigos, tenía mi hogar, mi casa, pero ya cuando pasé por esta etapa que te comento, yo ya no vivía con mis papás, yo ya vivía aparte, ya vivía solo. Y entonces sí, me quedé solo en ese tiempo, quedé solo. Y, y lo peor es que en esos tiempos así más difíciles, tú sabes, así como a lo lejos, sabes que Dios está allí, como a lo lejos, pero ni siquiera tienes la fuerza, la voluntad o el deseo de buscarlo, de meterte más con Dios, ni nada. Entonces fueron tiempos bien, ¿Y cómo bien saliste de difíciles. ahí? Salí, bueno, yo creo que Dios tiene encaminado, tiene el propósito de cada persona, lo tiene ya así, ya escrito, ¿no? Eso soy firme creyente de que tenemos propósitos grandes en Dios. Yo, cuando estaba en medio de ese tiempo, me llama una persona, un cliente mío de mi trabajo, me llama y me ofrece un trabajo, me da una oportunidad laboral que no pude rechazar en ese tiempo por varios aspectos, el principal de ellos porque estaba quebrado, estaba en la quiebra completa. Así que tomé ese trabajo y mira cómo es Dios, todo lo empieza a emparejar. Tomé ese trabajo, en ese trabajo conocí a mi esposa, en ese trabajo pude ganar lo suficiente para nivelarme nuevamente y pude tener contactos de gente que después fueron clientes míos y así, y pude normalizar mi vida a través de que Dios utilizó a esta persona para llevarme a ese lugar. Por eso yo soy creyente, fiel creyente de que Dios siempre nos va a unir con las personas correctas, nos va a poner a las personas con las que vamos a desarrollar nuestra vida, nos las va a poner en el camino. Así que creo que si hubiera sido por mí solo, no hubiera podido, pero en las manos de Dios, y creo que todo eso era parte del propósito de Dios para que luego yo llegue hasta donde estoy hoy, porque si no, no hubiera podido. Quién sabe, tal vez hubiera salido por allí, conocía a cualquier chica, nos casábamos, yo hubiera estado tal vez divorciado, con más hijos por fuera, quién sabe, tantas cosas. Pero sin embargo creo que Dios me encaminó.
Dios Muy me bien. puso eso en el camino. Estamos llegando ya a la parte final del programa. Aquí hago las preguntas que hago en mi programa agrícola que me interesa saber más de ti de manera personal. Son preguntas y respuestas muy rápidas, lo primero que se te viene a la mente. ¿Está bien? ¿Qué personaje histórico admira José Antonio Mazacón? A Jesús. ¿Qué extrañas de tu niñez? Los tiempos de que no tenías responsabilidades. En 3 palabras, ¿cómo te describes? Una persona seria, confiable, aunque falle, pero confiable. Y una persona que cuando te da la palabra va a sostenértela, cueste lo que cueste, aunque toque perder. ¿Qué no te gusta de ti? No me gusta de mí que a veces no creo en mí como debería. Eso no me gusta. A veces hay tantas cosas que dudo acerca de si hacerlo o no hacerlo. Y creo que eso es una de las cosas que quisiera cambiar. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué no me gusta de mí? Eso, el que a veces soy inconstante en las cosas. Eso sí, Ah, no ya me te la había gusta. preguntado eso. Sí, ¿Cuál es tu peor miedo? peor miedo. Mi peor miedo es que mis hijos que mis hijos no sigan el camino de Dios. Ese es mi peor miedo. ¿Qué es lo más importante que has hecho en tu vida hasta el momento? Lo más importante que yo he hecho en mi vida hasta el momento, considero yo que lo más importante es ese ejemplo que estoy dándole a mis hijos, de un hombre que aún con sus batallas, aún con sus limitaciones, que aún con sus defectos, trata de servir, trata de ser ejemplo, trata de dar lo mejor de sí, aunque a veces estemos por dentro incompletos o partidos. ¿Qué no Eso. perdonaría a José Antonio Mazacón? A este nivel creo que nada. He perdonado cosas muy duras, difíciles, y a este momento creo que... Ahora, yo eso uno lo dice ahora, ¿no? Porque estás en una situación, pero en realidad no sabría qué más allá si Cuando lo llegara a una pases. situación extrema, ¿no? Sí, pero ¿Cuál es tu cantante favorito? cantante favorito, creo que siempre fue Fito Páez. Por ¿Cuál lo es tu grandioso. amor platónico? Amor platónico. Ay, ¿quién será? Si quieres yo lo digo. No tengo, no sé, es que ¿Qué has hecho por amor? por amor hacíamos esas, bueno, en lo que llamábamos amor en ese tiempo, ¿no? Hacíamos esas locuras que en vez de irnos a clases a la universidad nos íbamos A Santa nos íbamos Elena. a Santa Elena todo el día. Salíamos a las Sí, 7 de la mañana de Babahoyo, nos íbamos a la universidad, íbamos a Santa Elena, las buscábamos en el colegio, almorzábamos en su casa y nos nos regresábamos. regresamos, sí. Llegamos aquí Hacíamos 7, unas 8 de la noche. maratones. Creo que esa es una de las cosas Más más locas que locas hemos hecho. que decíamos por amor. ¿Cuál es Pero tu...? claro que eso era algo que llamábamos amor en ese tiempo, ¿no? Claro. Pero creo que una de las cosas que más hacemos por amor es de dejar de lado nuestro yo, nuestro ego y muchas veces hasta nuestra propia satisfacción o nuestras propias necesidades por darle lo mejor a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Creo que es lo mejor que... ¿Cuál es tu apodo? Mi apodo, ustedes que me dicen Polo, y ahí no tengo más apodos. ¿Qué alimento no puede faltar en tu cocina? En mi cocina, ¿qué alimento no puede pasar? La carne. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Con mi primer sueldo yo me compré un par de zapatos y me pagué un semestre de la universidad. ¿Cuál fue tu primer carro? El primer carro fue un autito Skoda, que todavía lo cargo por El que ahí. tienes allá afuera. Ese fue mi primer carro. Sí. Ya. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue como oficial de electricista para un profesor de aquí de Bahoyo muy conocido, el ingeniero Marcos Valareso. Él me llevó a trabajar y me asignó a un maestro que él tenía
Entonces yo era oficial de electricista. Ahí picábamos pared cuando en ese tiempo se picaba la pared con combi cincel, no como ahorita que se corta Con la con cortadora esa. amoladora y con rotomartillo picas, ¿no? En ese tiempo. Y me acuerdo mi sueldo fue, sueldo semanal en ese tiempo, 20.000 sucres. 20.000 sucres te alcanzaban para, ya te digo, me compré, con esos 20.000 me compré un par de zapatos de marca, que nunca había tenido un par de zapatos de marca deportivos, y me compré y reuní para pagar El el semestre. semestre de la universidad. Si no fueras ingeniero, ¿qué te hubiera gustado ser? Si no fuera ingeniero, me hubiese gustado ser músico. Me hubiese gustado Pero ser músico. fuiste músico. Sí, pero al nivel Pero de con que, usted. exacto, con ustedes, que no, no, o sea, me refiero a haber llegado a lo que muchos de nuestros amigos sí llegaron a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, No, a vivir de la música, a grabar, por ejemplo, me hubiese gustado mucho que hubiéramos podido grabar un disco. eh, Eso, para tener el creo que eso, recuerdo. sí. ¿Qué es lo primero que le miras a una dama? Las manos, creo. ¿Con quién te gustaría tomarte un café? ¿Con quién me gustaría tomarme un café? ¿Pero qué personas que...? Cualquiera. Bueno, en este sentido, cualquiera te diría, con alguna persona ungida o algo, pero me hubiese gustado poder conversar con Luciano Pavarotti, una de las personas que ¿A quién no te sí, gustaría encontrarte en el ascensor? no me gustaría encontrarme en el ascensor. ¿A quién? No, no sabría No. a quién. Te queda un solo día de vida y puedes pasarlo con una persona viva o muerta. ¿A quién escogerías? Mi esposa y mis hijos. Si pudieras estar un día en la vida de otra persona, ¿en la vida de quién te gustaría estar? Un día en la vida de otra persona, en la vida Sí. de quién me gustaría estar. Buena pregunta. Mm, No sabes. No sabría. ¿Te gustaría hacerme alguna pregunta para que te desquites de estas que yo te hice ahorita al final? Pero suave, nomás, No. tranquilo. ¿Qué te cuesta? ¿Qué tan difícil es para ti reconocer que necesitas un curso de canto? No es difícil, yo lo sé, yo lo reconozco. Como le decía hace un rato a José Eduardo aquí, yo sé que canto feo, pero soy como el futbolista que va con la pelota, juega, pero como el man es dueño de la pelota, entonces lo dejan Nadie jugar. lo saca, Así claro. mismo, entonces yo tengo No, sí mis es. equipos, canto. Estoy averiguando para meterme en un curso de canto porque a mi hija le encanta cantar. Y más que por mí, por ella, para que se entrene, capacite y no pase las vergüenzas que yo paso. Pero aún así no me da vergüenza, yo soy sinvergüenza. Eso sí, eso sí. Eso estamos El otro día que conscientes que subí es. un video cantando, tú fuiste el primero que me criticaste. Yo dije, no sé por qué esta canción me hacía llorar cuando yo la cantaba. Y tú dices, y nos hace llorar a nosotros cuando te escuchamos cantar. Pero, Sí, pero son bromas al interno nomás. así como te molestamos cuando te decimos que tenemos un micrófono y tres sillas, yo igual también lo tomo así y no me afecta. ¿Qué tal te Sí. sentiste en este programa? Muy, muy agradecido más que todo, Jorge, por la oportunidad de poder compartir estas palabras, no, más que todo de reflexionar que lo agradecido que tenemos que ser en la vida por todo lo que hemos tenido, lo bueno y lo malo, porque si tú ves de todas las cosas malas que pudimos haber tenido en la vida, también tenemos muchas cosas buenas y esas creo que son las que tenemos que valorar. Tenemos muchos amigos que son como hermanos entrañables, en los que puedes confiar ciegamente y esa amistad que se ha formado por más de 35 años, creo, mucho más de 35 años, tal vez 40 38. años, 38, 40 años, es bastante y saber que aunque no nos veamos por meses enteros, saber que cuando nos veamos vamos a seguir siendo los mismos sin que nada nos haya cambiado o perturbado. Creo que eso, el poder recordar esos tiempos de crecimiento, de formación, de tantas cosas que vivimos y que de esas tardes que nos reuníamos en las casas de ustedes a soñar con que nuestro grupo llegaba a ser famoso, de que íbamos a poder
desarrollar todos esos sueños que teníamos. Eran tiempos muy bonitos, tiempos en los que lamentablemente ya por las diferentes responsabilidades de cada uno de nosotros ya no podemos compartirlos, pero por eso llegar a valorarlos aún más los tiempos que podemos compartir, porque tienen un mayor valor ahora Así es. que son más escasos. Bueno, amigo, fue José Antonio Mazacón, no el profesional, la persona. Aquí en el primer programa de Sanando Heridas, bueno, a corazón abierto, sanando heridas del pasado. Hemos hablado un poquito de ese perfil que ustedes no conocían y así seguiré trayendo personajes aquí. No importa la profesión, no importa si no tienen profesión tampoco. Lo importante es que hayan hecho algo trascendental en su vida y que sea digno de traerlo aquí, que ustedes lo conozcan. José, Mucho gusto. un abrazo.